Estás escuchando Cruzando el Charco. Siéntate, aprende o indígnate. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cruzando el Charco, en el que comenzamos una nueva sección, Martillo, en la que iremos desmenuzando poquito a poco lo que nosotros entendemos por filosofía, cuáles son sus principales aportaciones en cada uno de sus contextos históricos y si tenemos tiempo y así nuestro querido colaborador lo ve con buenos ojos, iremos aportando un poquito cada uno de los principales autores que representan cada una de las fases de la historia de filosofía. Así que a continuación Martí dirá cuál será la estructura de este programa para que os hagáis una idea y así que dale eso. Muy buenas, señor Frank, el cordobés de hierro, como le llaman por esta zona. No, es broma. Bien, esto en sí es el segundo capítulo de la serie en la que nos libramos de Manuel y de su retórica liberal, que es los hijos de Clio. Que esta vez no hablaremos de Clio, pero bueno, todo está relacionado, por mucho que los griegos defendiesen esas 9 musas omnipresentes y omnipotentes. Nosotros no creemos en esas divisiones academicistas y arcaicas, como quien dice. No. Entonces, bien, el programa de hoy lo habíamos pensado como una breve, y intentamos que sea amena introducción a la filosofía, lo que a nosotros nos parece que es más relevante dentro de la filosofía, a grandes rasgos, ¿no? Primeramente hablemos un poco de nuestra noción general de filosofía, después citaremos algunos autores. Nuestra idea hoy es hacerlo desde la antigüedad, desde Grecia hasta Hegel, hasta la modernidad. No sabemos muy bien cuánto va a durar cada parte, pero bueno, en general es eso, dar unas pequeñas nociones, un par de autores para que os sirvan de referencia y nada más. Y finalmente nos meteremos a lo que son grandes conceptos generales, como puede ser materialismo e idealismo, lógica contra dialéctica, metafísica y algunos conceptos así más que no dependen tanto de autores, sino que son más generales y evolucionan en el tiempo. Y finalmente nos gustaría dejar ahí una idea para un futuro debate, a lo mejor, porque se sabe, de lo que es la filosofía en la actualidad, el estado de la filosofía, qué grandes ramas son las relevantes, obviamente. Actualmente se afirma que hay muchas filosofías y todo eso, pero realmente las relevantes, las que se plasman en realidad, nosotros que pues solo son unas cuantas, ¿no? Como todo en este mundo y se encuentra en contradicción. Bien, dicho esto, me gustaría aprovechar para eh, compartiros que ya tenemos Instagram, Vamos. que ahora tenemos una nueva red social en la que, bueno, pretendemos seguir difundiendo lo que es el proyecto y me gustaría mostraroslo, si la tecnología me lo permite, eh, Está improvisando, cabrón, esto no me ha avisado. totalmente, totalmente, 100% improvisado. Y creo que ahora se puede ver lo que es el Instagram. El nombre es fácil de buscar, simplemente con poner Cruzando el Charco Podcast lo podéis encontrar. Y bueno, de momento aún no le hemos dado, lo hemos creado justo hoy, aún le damos mucho contenido, pero bueno, en el futuro lo pretendemos usar más. También aprovecho para recordaros que no solo estamos en YouTube, sino que tenemos también colgamos el programa en formato de podcast en iVoox y también, bueno, iVoox, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno, más o menos se entiende, ¿no? Y con la imagen aún mejor. Y finalmente, lo que es la plataforma relacionada con Spotify y demás plataformas, por si os interesa todo esto, va a quedar en la descripción en principio. Bien, dicho esto, no sé, Fran, si tú conoces algunos canales, mismo en YouTube o podcast, que sean divulgadores a nivel de filosofía. Bueno, yo la verdad es que el tema de podcast, de historia y filosofía no consumo mucho porque más que nada porque estoy empezando ahora mismo. No tenía muchas referencias, más allá de la que hemos hablado en alguna ocasión de la famosa revista de La Vanguardia que se llama Historia y Vida. Mm, No es que sea santo de mi devoción, evidentemente, este periódico, pero al menos entretenido, yo qué sé. Uno sabe diferenciar lo que es crítico y lo que es divulgación en el sentido más coloquial y banal de la palabra. Entonces, ese uno, el podcast de Historia y Vida, luego el de la radio de la USAL, que también está bien,
¿Y cuál era el de la Universidad de Alicante? La Pirenaica, creo que era también. Estos son los principales o los que yo recomendaría. Bueno, sí, ojo, cuidado. Uno de los principales es Café Marx. O sea, Café Marx es buenísimo. De verdad es que buenísimo. Son tres chavales que se dedican a discutir entre ellos desde una perspectiva marxista, las cosas como son. El nombre ya Todo y dice. cada... Hombre, vamos a ver, no se esconden, no tienen por qué, los chiquillos, pero se dedican a eso, a discutir los principales, o las principales líneas, las tesis de la filosofía marxista, no solo la clásica, sino también la contemporánea, lo cual me atrae bastante. Entonces, esas son mis recomendaciones. Así me gusta. A mí me gustaría citar a dos canales de YouTube que son fácilmente encontrables y aparte tienen mucho seguimiento. Es curioso que lo recomendemos nosotros, pero bueno, es por si alguien simplemente no los conoce. Uno es Resúmenes en Telequia, que eso hace vídeos cortos sobre diferentes autores filosóficos, también habla de psicología, de sociología y demás, pero a mí me parece bastante correcto, es ameno y la verdad es que se aprende mucho. Es un chico argentino de Lomas de Zamora, creo que es, por lo menos creo que está relacionado con esa universidad y es interesante. Y otro es Rosana Kreismer, que también es una argentina que hace divulgación tanto científica como a nivel filosófico y también me parece interesante. Tenía pensado hacer una referencia a los pioneros de los comentarios en nuestra comunidad, que son No. una tal Antonia Luque, puede ser. Hombre, Antonia Luque, ¿no? la mama. Pero hay que decir Que, que fue con la cuenta de mi madre, pero no fue ni mi madre, ni evidentemente yo, ya me jodería, sino por ti con mi padre, que estaba muy aburrido y se lo puso a ver sin decirme nada. Y digo, bueno, pues muy aburrido tiene que estar, pobre, para tragarse hora y media de su hijo hablando de historia. Pero bueno. pues aún así se lo agradecemos mucho. Y después tuvimos otro comentario que es de El Checheno, creo que es algo así, que nos recomendó también de un fragmento de un canal que es Paleopolítica y Cultura. Ay, Y sí, lo bueno, he visto. en relación a eso ya es un tema interesante, ya lo trataremos en el futuro, que es la Universidad de Oviedo, el krausismo y cómo eso ha ido evolucionando hasta el presente. Y, y bueno, es un tema interesante, pero bueno, aún así agradecemos la interacción por lo menos. Pero los primeros siempre se agradece, que cuando más cuesta. Sí, eso sí, eso siempre. Por eso. Mención especial. Y bien, y si te parece, comenzamos entonces. Ujú. Bien, yo cuando se habla de la filosofía de la antigüedad, y como todo, hay que circunscribirlo a las condiciones económicas y sociales de lo que era esa época, ¿no? Entonces estamos en la época en la que predomina el esclavismo, pero que dentro de que es ese marasma de conflictividad y de la creación de lo que son los estados antiguos, surge, como quien dice, esa burbuja de pensadores, no exenta también del predominio del esclavismo, que es Grecia, ¿no? Entonces es muy interesante porque precisamente es como quien dice el inicio de un pensamiento filosófico más o menos autónomo, ¿no? Que no deja de ser nunca idealista ni de desligarse de esa idea de divinidad, pero ahí es cuando se parte el paso de mito a logos, puede ser de mito a logos. Ahí Sí, sí, pasa el meteorólogo. es cuando no se depende únicamente de la justificación divina, extraterrenal y demás, y se empieza un poco, obviamente, limitados por todo lo que es su propia existencia, sus medios, ¿no? Esto también lo veremos posteriormente, y creo que quizás leer a Marx es lo que te lleva a esta concepción de la filosofía, que es la idea parte de la materia, entonces todo lo que sea la limitación de la materia, la limitación de los medios materiales de los que tú puedes acceder, ¿no? Eso también limita, obviamente, las formas de pensar y los sistemas filosóficos. En a mí me gustaría ir citando a lo que es Heráclito de Éfeso, que es un filósofo griego que se inscribe entre el 535 y el 484 antes de nuestra era, y que plantea, curiosamente, la idea de movimiento, ¿no? Que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Ujú. Y yo creo que es uno de los grandes aportes, ya hablaremos posteriormente un poquito de Sócrates y demás,
pero creo que es de los grandes aportes porque precisamente te dice esa noción de movimiento, esa noción de cambio constante, y a mí me parece realmente interesante. A mí lo que me parece realmente interesante es cómo Parménides llega a decir que el pensamiento de Heráclito es una auténtica mierda. O sea, básicamente es que llega a decir eso tal cual. O sea, reniega totalmente de esa idea del, no del cambio, porque sí la concibe en su término de Aletheia o Aletheia, que ya es lo que hablamos en el episodio anterior, pero sí que rechaza totalmente su concepción de, por ejemplo, el arjé, o sea, el fuego como arjé de razón de ser del origen del mundo, que a su vez bebía, o sea, anterior a Heráclito, de Anaxímenes, que tenía una concepción similar, mejor dicho, Heráclito tenía una concepción similar a la de Anaxímenes, en tanto en cuanto al origen del universo, de la materia. Anaxímenes defendía que el origen de esta partía del aire, si no me equivoco. Y a partir de esa condensación del aire se formaba el agua, a partir de la condensación del agua se formaba la piedra, etcétera, etcétera. Entonces, para mí yo tenía que apuntar que partimos desde Anaxímenes en el paso del mito al logo o sea, en su defensa del aire como el origen de la materia, aunque sea profundamente idealista todo este contexto de la filosofía y demás. Y lo fascinante es que algunos autores presocráticos ya anticipaban, dentro de lo que es obviamente la filosofía clásica, el concepto de átomo, ¿no? El concepto del principio material. Demócrito, los atomistas, Demócrito, que todo lo que no Claro, sea átomo era vacío. O sea. y de hecho te iba a citar una obra que no sé si la conoces, que es del primer Marx, creo que es incluso cuando estaba estudiando Das, que es la diferencia de la filosofía de la naturaleza de Demócrito y en Epicuro. No sé si la No, conocías. no, no, no. Creo que tengo por aquí, voy a volver a improvisar otro Madre momento mía, más. hoy estás que lo tiras, Hoy estoy Martín. improvisador, sí, sí. A mí Hoy estas cosas sin aquí, al avisar. final me voy a tirar un rápido, ya verás. Aquí se ve la imagen. Mm. Esta es una captura, este es los aquellos de la biblioteca de aquí de Ourense, de la biblioteca universitaria de Ourense. Es un texto muy breve, pero realmente muy interesante. Un poco es complejo, ¿no? Y es difícil si no estás introducido, que yo en esto tampoco estoy muy introducido, pero aún así te sirve mucho de referencia. Yo lo recomiendo mucho. Entonces, esto es del joven Marx, ¿no? De Creo que Marx sí, creo que filosófico puro y es, duro. sí, 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 creo que sí, creo que sí. Vale, pero su obra se llama así tal cual o es una obra, el nombre que le ha dado la editorial o lo que sea. Es que no la conocía, por eso. Sí, sí, sí. Yo no sé si es un escrito suyo, lo que es la universidad y así y demás, un Ujú. estudio suyo propio, o es realmente algo que le escribió para publicar y todo eso. Vale, No, no lo sé exactamente. Pero bueno, aún así creo que vale, si lo consultas en el prólogo así, yo ya no me acuerdo porque ya hace algún tiempo que la consulté, pero aún así es muy interesante. vale. Yo, mira, tenía aquí apuntado también, antes de hablar sobre autor y demás, que me has partido el esquema, cabrón, del origen como tal de lo que entendemos por filosofía, en el sentido epistemológico de la palabra. O sea, filo como amor y sofía como conocimiento, el amor por el conocimiento. Entonces, a partir de ahí, partamos de esa base de saber lo que es filosofía para comprender cómo estos señoros concebían el mundo que les rodea. También diferencia entre lo que es un filósofo como tal y un sabio. El sabio sería el que posee la sabiduría y el filósofo el que se cuestiona eh, cada parte o cada temática de esa sabiduría que ha ido adquiriendo, que es su búsqueda. Digamos que el sabio no es que parta o que nazca siendo sabio, pero que no utiliza esa sabiduría para transformar la realidad que le rodea, que básicamente sería la 11ª tesis sobre Feuerbach de Marx, tan famosa, que no se trata de comprender la realidad, sino de transformarla. Entonces, ¿de qué nos sirve tener ese conocimiento si no somos capaces de aplicarlo a lo que nos rodea? Claro, claro. Entonces, sí, sí, dime, dime. No, disculpe, disculpe. No, ya está. Sí, yo simplemente lo último que quería apuntar es que habría que diferenciar también entre el conocimiento, o sea, el comienzo, perdón, y el origen como tal. El comienzo tiene un comienzo histórico, que todos sabemos que eso, según el autor, autora que consultemos, varía. Y luego el origen como tal, en el sentido, ya no sé si decirlo cuasi antropológico, de la filosofía, en tanto en cuanto genera ese asombro o esa duda de la existencia del individuo, que lleva a cuestionarse el por qué
dudas existenciales que todo el mundo se ha hecho y que toda la filosofía clásica ha tenido, que es el qué coño hacemos aquí, qué es lo que nos rodea y cuál es la función del ser humano en el medio en el que se desarrolla. Claro, claro, pero yo aún así yo eso lo relaciono mucho a lo que he hablado antes de las condiciones materiales y de las herramientas, porque creo que Marx cuando habla de, esto ya lo veremos posteriormente, ¿no? Pero Marx cuando habla de la transformación de la realidad, creo que es porque él tiene la capacidad de las herramientas para hacerlo, para conocerla y transformarlo, porque claro, previamente la transformarla tienes que conocerla, ¿no? Pero bueno, esto lo hablaremos después, cuando sea un poco la introducción a lo que es la contraposición de idealismo y materialismo, ¿no? Y por cierto, lo que dices tú de filosofía, la etimología, esto no quiere decir que si tú tienes un novio que se llama filosofía, te digo, que se llama Sofía, que tengas que pedir el título ni nada de eso. No, no va por ese camino. No, no, Mira, entre el desarrollo multimedia que te ha marcado antes y de verdad, no, no te conozco. Si estos chistes son muy malos, yo los solicito, por favor, Se que me corta después. vetéis, que me vetéis, sí, no pongáis ninguna denuncia ni tal, porque esto se puede editar, así que No, no, el primer dislike lo va a tener por tu culpa, ya está. No, posiblemente, yo pensé que iba a posiblemente. ser por diferencias políticas o filosóficas, pero no, va Son a los ser por chistes malos. Siempre, chistes la clave malos. de todo, Y incluso no lo los ha hecho ni conflictos andaluz, bélicos, lo ha tenido que ser gallego, es que me cago en Dios. por eso, si lo hiciese el andaluz sería correcto, pero lo ha hecho No, el gallego, no, entonces ya le hemos cagado. no, no contribuye a tópico absurdo. Eso es verdad, eso es verdad. Y, y, bueno, si te parece, avanzamos un poquito y Mm. vamos a lo que es la cuestión de lo que es bueno, no sé si sofismo se puede decir, la escuela sofista, Los sofistas, sí. y los sofistas de toda la vida, De verdad. y Sócrates, que aquí si me dejas introducir también una pequeña cuña, ya que hemos roto un poco la Mm. estructura. Sí, sí. Yo cuando conocí a Frank y me comentó que le interesaba la filosofía, realmente nunca encontré, hasta ese momento nunca había encontrado una persona Verás, que me verás. relacionara directamente y que le interesara. Y realmente para mí fue un gran estímulo porque nunca, y realmente sí que es una persona que conocí y por eso me gusta hacer este programa con él. Ay, ay. Pero cuando conocí a Manuel, la primera vez que hablé en serio con Manuel y hablamos durante el largo rato y de un tema serio, fue cuando él me citó al Milton Friedman y yo estuve como una hora o dos explicándole por qué yo creía que Milton Friedman era un sofista. Entonces, pues a mí el concepto de los sofistas me recuerda mucho a Manuel, a Milton Friedman y todo eso. Estamos de acuerdo. Ojalá de verdad estuviera aquí. Ay, en fin, Esperemos que sí, sí. que regrese. No, no tenemos Esperemos. noticias de que siga vivo, pero esperemos Esta que regrese desaparecido algún en día. combate. Oh, macho. Típico de un sofista neoliberal, también te digo. Sí, 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 sí. Que, bueno, sí, tú sabes perfectamente cuál es mi percepción sobre los sofistas. No, no lo soporto, la verdad. O sea, es que no, me parece como un cambio muy drástico en la línea, quiero decir evolutiva, pero sí, la línea de desarrollo del pensamiento clásico y cómo surge esa escuela que lo único que busca es la doxa, la opinión, que es lo volátil y que no tiene mucho más trasfondo ni ningún tipo de intento por la búsqueda de la verdad, que es en fin, el paradigma típico de la filosofía clásica. Y no sé, la primera vez que yo tuve contacto, que supe de la existencia de un filósofo o de una escuela que su principal motivación era ganar dinero, o sea, era ganar dinero y formar a lo que hoy conocemos como políticos para la generación eso de la doxa, de la opinión dentro de la política de la poli griega. Entonces, porque la escuela sofista, si no me equivoco, se desarrolla en ay, ¿cómo se llama esto? Me voy a equivocar al decirlo. Esto No, la no me acuerdo, tío. Joder, un periodo de paz en el que se desarrolla Pentecontecia, la Pentecontecia, así, me cago en Dios, sí, sí, Pentecontecia. Y claro, digamos que sorprende que salga o que surja esta escuela en un periodo eso de paz, que lo que vino, no digo que viniera a propiciar el desequilibrio en ese periodo, pero tampoco vino a contribuir a que se estableciera, porque por todo es conocido la cantidad de conflictos que generó esta escuela a la hora de poner en contra, porque sí, por de forma absurda en muchas ocasiones, no sé, debates que no tenían cabida en la poligriega. Entonces, le tengo mucho coraje, de verdad. No es que no me cambie, lo siento.
Sí, y tristemente es un fenómeno que se suele repetir porque una de las características de los sofistas es la pura retórica, ¿no? Ujú. Que posteriormente hablemos de lo que son las falacias y las, cómo se ha investigado que la lógica llega a ciertos puntos que no es capaz de superar, ¿no? Que entra en bucle, como quien dice. Pero tristemente hoy se ve casi con lo que es el politiqueo, como quien dice, ¿no? Que yo creo que la política es necesaria y es imprescindible en una sociedad de masas, ¿no? Pero lo que es el politiqueo, la simple retórica y lo que dices tú de ganar dinero, el fin pecuniario relacionado con la sabiduría, que por cierto, aquí vuelvo a introducir una cuña de debate, yo creo que esto sucede cuando se filosofía por filosofar, cuando se desprende tanto de la realidad que llega a un punto absurdo y creo que en el debate que tendremos sobre intelectuales, creo que este será un punto de tratar, pero ahí lo dejamos para que la gente vea que ahí va a correr sangre. Dios, pero sangre, ¿eh? No, no va a correr tinta, va a correr sangre. Ríos de sangre, sí, El sí. río de sangre. Sí, yo creo que, no sé, el principal motivo de mi queja o de mi desapego a esta escuela es porque tiene una aplicación directa o cuasi directa en lo que hoy comprendemos por política, en el sentido de eso, de enfrentamiento retórico. Punto. O sea, no de la puesta en marcha de práctica o de política por y para el bien común de la sociedad de masa, que es lo que realmente debería dedicarse la política como tal. Sí. Entonces, yo es que lo veo como una aplicación directa de esa escuela. No una aplicación directa, pero sí una consecuencia Sí, o sí, un hilo te histórico que va entiendo. directamente unido. Entonces, Estamos de acuerdo con eso. En los sí, sí, intelectuales porque... no, pero No. eso sí. Pero sí, es eso, es la búsqueda de la retórica por la retórica, sin nada más. Como un significante vacío ahí que no tiene nada operante y que no genera ningún tipo de bien común, sino la disputa entre iguales. Entonces, pues, no me genera más mínimo interés. Totalmente de acuerdo. De las poquitas cosas que tengo En de algo acuerdo. teníamos que... Eh, eh. Bien, y ahora vamos con el peor de los filósofos, pero el mejor de los sofistas, ¿no? El señor Sócrates. No. ¿Qué me tienes que decir a eso? He de decir que tuve un periodo muy afín a este filósofo, lo típico de ¿Quién no? cuando ¿Quién no? ya ves, claro, típico de cuando lo conoces y todo eso, cuando lees los diálogos de Platón y dices, coño, este hombre pues, te puedes sentir identificado a la hora de utilizar la pedagogía, el discurso y hasta en cierta manera la dialéctica para llegar a un acuerdo entre personas que tienen puntos de partida distintos. Entonces, vale, eso ahí estamos de acuerdo, porque una de las principales propuestas del discurso o del debate socrático es el contraponer dos ideas para que una muestre las contradicciones de la otra y, bueno, que genere una o que dé lugar a una síntesis de ambas ideas, no sin contradicciones, pero sí sí, con una idea que no tenga tantas contradicciones en el sentido propio de la idea. Entonces, eso, digamos que me atrae. Luego, cuando deriva en el debate absurdo, que enrosa a los sofistas, como te vuelvo a decir, pues entonces es cuando yo empecé a separarme de este individuo, aparte de cuando vas conociendo a otros autores, en fin, lo típico, cuando uno va desarrollando su o va ampliando su biblioteca. Claro, 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 es clave. Es clave eso también porque yo creo que lo que Sócrates demuestra es que este tipo de sofismos, de tipo de retórica vacía, tú lo puedes combatir con un buen dominio de retórica, pero con unos mínimos fundamentos materiales, como que dice. Y sabes lo que voy a hacer ahora, ¿no? Sabes que Verás. me ha gustado esta herramienta. No, va a volver a Voy a compartir. volver a utilizarla. Voy a volver a Buah. utilizarla otra vez No. más. Vais a acabar conociendo hasta mi cuenta, mi cuenta bancaria. Esto es un articulillo que saqué, que bueno, he escrito y que recoge una parte de lo que son la obra de Genofonte, Recuerdo de Sócrates, que bueno, para complementar lo que dijo Fran sobre Platón, que escribe, bueno, Los diálogos. Los diálogos. los diálogos no los tengo en casa y no he podido leerlos, pero bueno, esto sí, hay un fragmento muy bueno, una respuesta de Sócrates, no voy a hacer spoiler aquí, pero bueno, lo que recomiendo es muy corto, así que a mí me gustó bastante cuando lo leí. Y este es el cuadro de Jacques Louis David, de un pintor
realista de la Francia revolucionaria, bueno, posteriormente también tuvo su influencia que bueno, también siempre me ha gustado bastante. Y esto es no sé si será la última, pero una de las tantas compartidas que van en este vídeo. Tenía cosas preparadas que no me has contado, ¿eh? Falta comunicación aquí. Sí, 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 el problema de la comunicación. Por eso ¿Cómo, básicamente, Manuel, no sabemos si cómo se te existe. cara el jefe y el que maneja todo el cotarro aquí? Ahora soy, Yo no, soy, yo me dejo llevar, yo encantado. aquí soy el que cobra, pero eso él no lo sabe. Pero También. bien, bien, bien. No, sí, sí lo sé. Seguimos, sí, bien. Entonces, con esta breve apunte de lo que es Sócrates, ¿qué te parece si pasamos a Platón? Uf. Es que de verdad, yo la filosofía clásica te puedo decir, le tiro mucho cariño, mucho apego, porque es el primer contacto que tienes. Y también no es un problema, pero sí es un síntoma clásico del sistema educativo que tenemos, que siempre empiezan de manera cronológica y de ahí no se sale, siempre son unos esquemas muy cerrados. Entonces, tu primer contacto con la filosofía, con la historia de filosofía o con filosofía de la historia, pues siempre son los mismos autores, lo cual cuando llega ya al último año pues me cansa un poco, Sí. pero los primeros años pues te choca, te agrada, pero partiendo de la base de que cuando tienes clase de filosofía tú tienes interés. Si hay gente que la detesta, pues va a odiar desde Sócrates hasta Kant, hasta Nietzsche o hasta Zizek, que se me apura. A Nietzsche y a Zizek, yo estoy de acuerdo. No, es broma. Pero, Pero sí, pero lo curioso el es que proceso siempre se machaca mucho la, la filosofía clásica platónica, sí, clásica. porque precisamente no se quiere mostrar lo que es la evolución del pensamiento, y, bueno, particularmente cierto señor alemán y todo lo que tú sabes. Pero realmente es inútil porque esa es la base de todo, después evoluciona, pero si conoces bien la base, yo creo que te da las mínimas herramientas. Obviamente sería mucho mejor, pero bueno, ainda así, yo creo que en ese sentido la caga, pero al mismo tiempo la caga porque te enseña las nociones básicas y creo que aún así se salva. Yo te voy a decir lo mismo, yo con Platón es no tanto como con Sócrates, porque sí que le sigo teniendo cierta estima, pero he vivido un proceso de desencantamiento muy fuerte, porque yo empecé, digamos, teniendo una concepción un tanto idealista de la realidad, de lo que me rodea y de cómo se generan las ideas, en fin, todo el paso del mito al loco a mí me flipó cuando era pequeño y lo llevé a, o sea, lo tuve en mi cabeza pues hasta hace bien poco, pero claro, oye, cualquiera que me conozca hoy sabe que la visión materialista es innegociable para mí. Entonces es totalmente lo contrario, lo antagónico a lo que partí. ¿Le sigo teniendo cariño? Sí, porque si no llega a ser por esta gente, pues ni me llegó a interesar por lo que hoy aquí estamos hablando. Pero que combato sus ideas, nunca me has dicho su idea, hasta la última de las consecuencias, pues también, es verdad. Esto también nos Yo lleva a la cuestión que muy interesante de también lo que son las creencias religiosas o demás, que es muy difícil romper, casi suele ser siempre un cambio drástico, ¿no? Y también em, lo que es... bueno, se me ha ido bueno, es, es igual. Es ese combate del idealismo que, sí, que a mí me pasó eso cuando leí La miseria de la filosofía. Para mí, muchas concepciones idealistas que uno tiene casi de forma innata, yo estaba también vinculado un poco a lo que es el pensamiento anarquista y así, a mí la miseria de la filosofía me ayudó muchísimo. Después ya te introduces más en lo que es el materialismo y la dialéctica, pero a mí personalmente fue una lectura que me marcó bastante, a pesar de que no me pude leer porque lo cogí en un momento que tenía poco tiempo y tal, pero fue una lectura que realmente yo recomiendo mucho. ¿Fue tu cambio del idealismo al materialismo? En parte sí, porque claro, tú a veces piensas que te conoces las premisas básicas y tal, pero demuestras que tienen muchas ideas ahí arraigadas que tú ni te das cuenta y que tienen que venir a sacártelas con palanca porque tú las tenías interiorizadas, como quien dicen. Y Y hoy día no sigues teniendo restos de ese idealismo que sea de forma inconsciente, porque es Pero normal, también te lo digo. trato de seguir informando lo que es el materialismo y la dialéctica. Yo creo que, no te voy a decir que estoy tal, pero me estoy introduciendo en ese oscuro mundo. Oscuro, bien.
Pues mira, si te parece, hablando de mundo oscuro, aunque no lo sea, se podemos pasar a la filosofía medieval, porque evidentemente enlaza directamente con la filosofía clásica, o sea, que ve directamente de esa simbiosis grecolatina y que la cubre de ese manto religioso del cristianismo que tanto peso ha tenido. Porque, sinceramente, y esto creo que, aunque nos pese, no ha habido pensamiento filosófico que haya tenido mayor peso que el cristianismo dentro de la historia del conocimiento, esto es de la idea de la humanidad. Sobre todo a partir no solo del medievo, en el sentido historicista del término, sino en el comienzo de la idea que hoy día conocemos como medievales. Algunos la sitúan en el siglo II, después de nuestra era, y cómo se ha ajustado la realidad a la realidad cristiana, a la realidad religiosa. Es cuando interviene de forma, no por primera vez, pero sí de manera muy directa e inmediata en la filosofía el cristianismo, que quizás te choque lo que voy a decir, pero yo lo veo así. El cristianismo en su día fue revolucionario. El cristianismo en su día fue ¿Qué revolucionario. me choca? Sí o no, claro que te choca, pero en el campo del conocimiento, en el campo de las relaciones interpersonales, punto. Ahí. Porque es el primer sistema de valores o sistema de valores éticos o morales que se rige por amor. Es algo tan sencillo como eso y tan novedoso en su momento como el amor. Siempre se ha tenido, se había venido teniendo, mejor dicho, la concepción idealista del paso de la idea a la materia de forma unidireccional, pero el cristianismo introduce esa variante como es la relación interpersonal amorosa, tanto de amistad, familiar como de parejas que hoy conoceríamos. Si te parece, vamos a volver un segundito a lo que es la antigüedad y Ah, después ya... Porque a mí hay una idea que me parece muy interesante, Platón, que es lo que él plasma en lo que es la república, ¿no? Y es la idea primitiva de corporativismo, ¿no? ¿A qué me oh, refiero? Por ejemplo, Bertrand Russell, uno de los principales teóricos de lo que es el laborismo y parte del tradicionalismo que desarrolla el laborismo, ¿no? Defendía que Platón era el primer comunista, ¿no? Que en Platón se podían remontar las primeras ideas comunistas. Y posteriormente esto se relaciona con la evolución a lo que es la obra, por ejemplo, de Tomás Moro, ¿no? Entonces, yo quiero aquí hacer un inciso porque precisamente Manuel en el primer programa nos preguntó mucho lo que considerábamos que era el comunismo y yo creo que precisamente esa asociación al corporativismo, al Estado omnipresente y demás, que por ejemplo hacen muchos liberales, ¿no? Pero que dentro de lo que es el movimiento comunista ha habido tendencias de este tipo, me parece interesante porque yo creo que no tiene nada que ver. Y, por ejemplo, uno de los grandes reproches que se le hace a Marx es que él no hablaba de cómo se debería regir la sociedad del futuro, cuando Marx lo que dice básicamente es cuando se socialice la producción, cuando no existan clases, esa gente decidirá, no tenemos que decirlo ahora y yo no tengo una bola de cristal, ¿no? Es bueno, algo que, el pobre tico que murió, o sea, que no, que no dio tiempo tampoco a completar la teoría del Estado. O sea, pero aún así sí, sí, que era no tenía algo una que, bola de cristal, no era, no, claro, claro, es que era la sociedad futura la que debería elegir los medios claro. por lo que se regiría el nuevo Estado. Claro, la clase se emanciparía y te pediría lo que es una clase emancipada. No hemos vivido nunca un periodo con la clase emancipada, entonces no podemos saber cómo, claro, no puedes prefigurar el futuro. Por eso el corporativismo sí que lo hace, porque lo que trata es de articular una sociedad que es desigual, pero tratar de desligar esa desigualdad y crear lo que después hablaremos un poco del contrato social, de crear vínculos y de crear como que dice, Un un sistema punto de medio interdependencia. sí, 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 un punto medio, un punto de lo que es, bueno, como que dice bienestar social o demás, pero no pretende realmente crear una sociedad nueva, que eso también me parece una idea interesante, no sé si tú compartes esta visión de lo que es el corporativismo y el relacionado con esa idea que vincula a Platón, Tomás Moro y demás. Yo con el corporativismo tengo cierta reticencia, soy un poco escéptico, porque sí que es verdad que en el sentido puro de la palabra, y si nos remontamos a la República Platónica, pues sí tiene como último fin el buscar ese bien común dentro de una sociedad que se reconoce a sí misma desigual, lo cual, partido de ese punto, ya habla un poco de la honestidad de las intenciones.
Ahora bien, mi escepticismo viene por el lugar en el que nos desarrollamos, es decir, España, y el tener ese pasado corporativista del Estado franquista, de corporativismo, pero como clase hermética, y aún reconociéndose como en la práctica una sociedad de clase desigual, pues no tenía, evidentemente, ya me jodería, las mismas intenciones. Entonces, por eso, en el sentido puro y del que tú hablas, pues evidentemente estoy de acuerdo, pero el desarrollo histórico que ha tenido ese corporativismo no me ha terminado de convencer del todo. Claro, y precisamente lo que tú dices del franquismo, esa idea de corporativismo ha hecho que, por ejemplo, el comentario que comentamos anteriormente del checheno, que se pretenda remontar de esa idea de corporativismo y relacionarlo con cosas que no son, que es lo que hace en parte la Universidad de Oviedo, que bueno, para eso ya lo trataremos en otro momento, si te parece. Pero este es un tema interesante tratar y esto precisamente tiene mucha relación con lo que es mi crítica a la teoría de los totalitarismos, lo que bueno, ya hablé un poco en el programa anterior sobre historiografía de hijos de Quillo. Lo que tú dices del medievo, obviamente yo creo que el gran valor del cristianismo es precisamente toda la herencia clásica y se pretende desvincular, pero es que incluso lo que es la enfiteusis, que es la base jurídica que legitima la servidumbre, nace en el propio mundo clásico, en lo que es la tardoantigüedad, creo que es en el mundo oriental, tanto porque se desmorona el occidental anteriormente, pero ahí ya parte lo que es la enfiteusis, ¿no? que diferencia lo que es el dominio útil y el dominio directo, ¿no? Que bueno, aquí en Galicia hemos sufrido hasta muy recientemente, ¿no? Y lo que hablas posteriormente del cristianismo, yo, sinceramente, mi concepción del cristianismo es que es la filosofía de la esclavitud, ¿no? Y lo que tú remontas, cada uno tiene sus percepciones, ¿no? Y lo que tú remontas es que el cristianismo inicialmente es una secta que parte del judaísmo y que yo esto lo he escuchado muchísimas veces, si lo puedes a lo mejor te servirá un poco, que se hace como quien dice masivo, que pretende expandirse, que se hace proselitista o lo contrario, pues nunca me queda claro el concepto del proselitismo, con San Pablo, que San Pablo es quien dice, si nos seguimos escribiendo a ser una secta del judaísmo, estamos abocados al fracaso y esto tiene que ampliarse a las masas y que bueno, que realmente fue una idea que triunfó porque solo hay que ver la religiosidad actual en América Latina, ¿no? Pero bueno, si te parece, me comentas un poquito. No, yo, claro, a ver, evidentemente el desarrollo de la filosofía cristiana, pero dentro de la escolástica, sobre todo, o del gnosticismo en su primera etapa, lleva al desarrollo de esos sistemas jurídicos, que de lo que tú hablas de la enfiteusis, que legitiman de manera jurídica y religiosa el ordenamiento social, hasta el punto que lo sacraliza, porque digamos que deriva ese pensamiento filosófico en un ordenamiento social que está regido por la mano de Dios, que por lo tanto es perfecto en el sentido de que no hay cambio, no hay error, y cualquier persona que se atreva a cuestionar su propia vida, su propia existencia, lo cual ya no habla de la rigidez del conocimiento en esta época, pues está yendo contra la divinidad, contra la palabra de Dios. Entonces, eso es el mayor de los pecados, el creerse divinidad en esta época y que por supuesto se desarrollará luego más adelante la filosofía moderna con la sociedad ultra, no es decir católica, porque después ya entramos en el cisma de la iglesia y demás con Lutero y toda esta gente, pero sí marca un comienzo de una sociedad puramente hermética, que es esta sociedad, digamos, no de esclavismo, pero sí del feudalismo jurídico. Muy interesante. Y precisamente esto nos remonta a la idea de lo que es el organicismo. Ya hablamos un poquito del corporativismo, pero esto nos remonta a la idea del organicismo, perdón, que es la división tripartita de la sociedad entre oradores, veratores, laboratores, Mm. y todo esto en un cuerpo del que dependen unas partes en otras, que realmente los laboratorios que son quienes El crean la materia, 99%, producen el la materia, 99%. ya no solo a nivel numérico, sino a nivel de fundamento, ¿no? Pero bueno, así se pretende dar eso, la idea que es un sistema cerrado, perfecto, y que la idea de Dios lo plana. Yo creo que es un tema más complejo, precisamente ando leyendo un libro infame
de Jacques Legoff, no es Jacques, no me acuerdo de los nombres, es Legoff, el medievalista francés, y trata mucho de estas cuestiones y me pone bastante nervioso, pero bueno, eso ya lo comentaremos en otra ocasión. Se nos ha pasado algo que a mí me parece que tiene mucha relevancia actualmente, que es la filosofía que para mí fue la predominante en lo que es la romanidad, y es el estoicismo. Uf, otra que de mucha prisa esto, sí, de verdad. Yo No, simplemente un comentario que el estoicismo básicamente es una especie de evolución del sofismo, pero a nivel individual y a nivel moral, ¿no? Lo que pretende el estoicismo es la elevación de lo que es el individuo, aislarlo de lo que es su componente social y reivindicar que en parte también, a mí esto se me relaciona mucho con lo que es parte de la filosofía del cristianismo, ¿no? Del Santo Job y el tío Tom y todo eso de resistir los avatares que uno no de la puede vida, sí, controlar, sí. ¿no? Entonces esto yo ahora lo relaciono mucho con eso, ¿no? Precisamente el mito liberal de que uno simplemente depende de su esfuerzo y su voluntad, ¿no? Y que no tiene relación con ninguna otra circunstancia y que en momentos tan críticos como los actuales, incluso dentro de lo que podríamos considerar nuestro mundo privilegiado, que es Occidente y todo lo demás, que en un momento tan complicado, tan conflictivo, en el que vemos que la situación realmente se torna dramática, ¿no? Y que haya gente que sea capaz siguiendo estas premisas, aislarse de la sociedad, pues yo creo que es un síntoma de que este tipo de sistemas filosóficos siguen teniendo influencia aún hoy en día. Y es que ese es por eso, porque reniego de verdad frontalmente del estoicismo, porque a mi forma de verlo, a mi forma de interpretarlo, mejor dicho, toda esta corriente neoliberal que surge a finales de los 90, pues bebe directamente de esta corriente en tanto en cuanto le da un valor fundamental o un valor incuestionable al individuo y sobre todo en las situaciones límite a las que se enfrenta a lo largo de su vida una persona, ya sea la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, el puesto de trabajo, el empleo. Entonces está destruyendo al individuo dentro de la sociedad y los lazos de solidaridad que se han ido construyendo a lo largo de su vida. Si es que en un momento lo ha llegado a construir, porque dependiendo del momento en el que asuma esos valores, ha tenido o no ha tenido ese contacto con la comunidad. Entonces, yo no sé, no, es evidente que no comulgo con esta escuela y tampoco creo, a diferencia de lo que comentaba aquí, otro punto de discrepancia, no creo que tenga mucho que ver tampoco con el sistema cristiano. Parece aquí que soy defensor de la iglesia, pero bueno, yo sé, ya es mi forma de verlo. No, no, claro, no, claro, obviamente, sí. Claro, claro, pero no lo veo próximo al cristianismo o con punto de unión, porque, vale, sí, estamos de acuerdo que el individuo dentro de la religión pues tiene un peso bastante fuerte, sea la religión cristiana o la que sea, sobre todo cuando tiene que sufrir ese duelo, en el ejemplo que poníamos, o el momento de rezo, en el que está simplemente en contacto con su Dios, etcétera, etcétera. Pero en el caso del cristianismo, ese individuo está inmerso en una sociedad, en una comunidad, la universidad, o sea, universidad, tengo la cabeza en otro lado, la comunidad, perdón, cristiana. Y los lazos de El solidaridad en propio el concepto de cristianismo catolicismo remonta a comunidad. eh, es que es una comunidad. Y el concepto de iglesia también es comunidad, es reunión. Entonces, por eso creo que no tienen muy poco que ver, no tienen ese nexo que la una. Entonces, Pero por eso sobre esto, el amar al prójimo, toda esta pesca, pues digamos que los separa frontalmente, sí, afortunadamente. Frontalmente. sobre esto, sí, sobre esto debatiremos Otra en cosa el ya es, futuro. otra cosa es los protestantes y toda esta gente, que ya sí tiene esa vertiente liberal e individual. Me has leído la mente. Hombre, Sí, me es has que visto la eso. frente protestante. También tengo una frente Claro, amplia, claro. entonces eso permite bastante ver todos mis pensamientos a tiempo real, ¿no? Es broma, es broma. No es Eh, casualidad que surja el capitalismo en los países protestantes de forma a esto más vamos rápida. precisamente. Yo quería dejar aquí un poco lo que es la filosofía medieval ligada al cristianismo, lo que es según Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, a otro momento, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos del catolicismo social, creo que es interesante, previo a meternos en eso, repasar un poco lo que es la historia del pensamiento cristiano,
y las propias bases del mismo y su desarrollo histórico, entonces para meternos un poquito en contexto. Entonces, bien, ante esto hay básicamente dos interpretaciones de lo que es la reforma protestante, ¿no? Que después puede haber muchas otras. No vamos a hablar de aliens aquí, ya lo dijimos en el primer momento, para eso existen otra serie de canales de divulgación histórica. Bien, aquí básicamente existe la teoría del famoso Weber, a quien Lenin ya humilló en su día, de que lo que pasa es que surge de repente una idea que es lo que has comentado tú, el individualismo saco, la idea del esfuerzo, todo eso, y que mágicamente esto hace surgir al protestantismo, el protestantismo se proyecta y esto es el fundamento del capitalismo, de la moral capitalista, que es lo que determina la idea de determinar la materia, ¿no? Y por el otro lado tenemos lo que es el surgimiento del mercantilismo, porque en esto me podrás apoyar tú, Frank, que inicialmente el cristianismo condena lo que es la usura, ¿no? El que lo podríamos desnudar un poco como lo que es Luego ya la iglesia se busca sus tejemanejes para no contemplar la usura, como es, porque precisamente tiene negocio lo la iglesia. lo que viene a ser la usura es el trabajo o El las beneficio, ¿no? relaciones, sí, las relaciones comerciales no productivas. ¿A qué se debe esto? Estamos en unas condiciones de que ya la esclavitud ha pasado a mejor vida, que las reminiscencias, obviamente, pues vamos a decir que no. Pero entonces lo que hace la servidumbre son una explotación muy precaria y a nivel precisamente pequeñas unidades productivas de la tierra. ¿Qué genera esto? El avance tecnológico y demás contra las inclemencias del tiempo hacen que la capacidad de evolución es muy escasa. Pero cuando surgen excedentes de esa capacidad de producción, eso se queda pequeño, como quien dice. Entonces, esos marcos mercantilistas lo que hacen es romperse cuando la producción no excede. Entonces, esa usura que si se practicase de forma desarrollada con anterioridad, hubiera dado un colapso del sistema casi, ¿no? Ya que se estaba comerciando, como quien dice, con lo que no había. Que esto, aún así, perdurará en el tiempo hasta prácticamente la edad moderna, porque yo recientemente estuve haciendo un trabajo sobre la conflictividad social en Galicia y cuando estaba en la guerra de independencia y demás aquí en España, lo que es la ciudad de Coruña, sí, cuando faltaban las cosechas y demás, lo que se hacía era importar grano y demás, es decir, aún no se había conseguido un desarrollo completo de las fuerzas productivas que permitieran, aunque fuese mínimamente, el mínimo abastecimiento de la población, ¿no? Pero bueno, aún así se permite la usura porque existen medios para ello. En cambio, anteriormente era condenada porque realmente no existían ni los medios. Entonces, bueno, estos son como quien dicen las dos interpretaciones, que el protestantismo es hijo del mercantilismo o bien que el mercantilismo es hijo del protestantismo, ¿no? En esto tú puedes ahora dar tu visión. Yo comulgo más con la idea de que el mercantilismo es hijo del protestantismo. Y no quiero pecar aquí de idealista, pero... Es mi visión, es mi tesis, Claro, tampoco no, no, no... no, claro, pero por eso digo, estoy viniendo de criticar la filosofía clásica y todo eso hace pocos minutos. Pero claro, cuando surge todo el tema del protestantismo en sus distintas vertientes, luteranas, calvinistas y demás, en el norte de Europa, no es casualidad que surja el capitalismo, estas relaciones económicas novedosas, puesto que lo que prima el protestantismo es un individualismo dentro de esa religión que se ha venido desarrollando dentro de una comunidad, dentro de una sociedad católica pura y dura, antes de ese cisma de la iglesia que todos conocemos con las tesis de Lutero. Entonces, el protestantismo lo que viene a incluir esa cultura del esfuerzo, del progreso, que luego ya los ilustrados vendrán a reforzar dentro de su cosmogonía. Pero claro, entonces mucha gente dice que a España en concreto, a la península ibérica, no le hubiese, o al sur mediterráneo, no le hubiera venido mal una mano calvinista en tanto en cuanto a la cultura del esfuerzo, a que no exista esos sistemas de caridad, porque lo que está creando son dependencias dentro de un organismo que hoy día es el Estado y antiguamente pues era la Casa Real o la corona en la que se instauraba.
Entonces, por esa parte, podría dar lugar a infinidad de debates sobre la moralidad o no de la caridad, que es la válvula de escape del Estado moderno, para que los nobles o la corona no se sienta culpable por la pobreza en fin, y el hambre del pueblo y poder salvar su alma, básicamente. Pero bueno, entonces digamos que ese protestantismo es el precursor de esa relación mercantilista porque no condenan la usura como si lo hace la Iglesia Católica, aunque como he dicho más adelante, en fin, por cuestión de inteligencia, va a suprimir las contradicciones que le llevan a condenar la usura, puesto que la Iglesia es uno de los principales organismos económicos del Estado o de la Casa Real, mejor dicho, por ejemplo, en la corona, en la marca hispánica, se podría decir. Entonces, cuando se suprimen esa contradicción, digamos que ya se empieza un poco a nivelar las relaciones mercantiles entre el norte de Europa, el noroeste, si metemos también el caso británico, y el sur mediterráneo, que hasta hoy día se vienen arrastrando, ¿no? A partir de las tesis luteranas, desde mi percepción, de mi humilde percepción, comienza a desarrollarse lo que hoy tenemos como esa Europa del Norte y esa Europa del Sur. Una Europa del Sur que con su pasado, su pozo cultural católico, sigue teniendo esos sistemas de interdependencia del individuo con el Estado, y luego en el norte, bueno, si lo miramos desde una perspectiva buenista, seguimos teniendo seguridad social, que no es poco, y eso otra gente no lo puede decir, o sea, por barrer un poquito para casa, pero luego los sistemas más ajenos, o sea, más distantes del catolicismo, tenemos ese peso del individuo dentro de una sociedad que es prácticamente inexistente, porque tú te buscas la bichuela, si fracasas es porque no has sido capaz de desarrollarte en una sociedad o en una comunidad que en teoría es justa, que se reconoce justa y con los mismos medios o las mismas oportunidades, y si no consigues tu objetivo, tu subsistencia, básicamente, yo no tengo por qué darte nada porque no es responsabilidad mía. No sé si me explico. Sí, sí, sí. En general es esa tesis que parte de Weber y que, bueno, después habla de eso, de las diferencias culturales entre el norte y el sur, que aquí, bueno, también entran obviamente las diferencias geográficas y climáticas. Para mí, no te lo tomes con insulto, pero bueno, para mí, partir de esa tesis de Weber es idealismo, no te lo tomes con insulto. Lo debatiremos en el futuro y también hablaremos cuando es en el tema de la leyenda negra, cómo precisamente lo curioso es que un Estado más, como quien dice, puramente feudal y con esa idea de cristianismo primitivo, lo que consigue es expandirse y enormemente ampliar lo que es el mercado capitalismo, ofrecer lo que es la acumulación originaria, pero no tiene esa idea segregacionista que posteriormente tendrán los imperios del norte y bueno, dentro de lo que tú hablas del concepto de comunidad, que yo precisamente lo relaciono con el concepto de servidumbre, pero esto ya es otro debate, ¿no? Como eso hace que, bueno, aquellos que están en contra, parte de los que defienden que, perdón, que se posicionen en contra de la leyenda negra, hace que defiendan que el colonialismo español fue positivo precisamente porque llevaba seguridad de comunidad y todo eso, cuando yo creo que es un tema más complejo. Pero bueno, esto lo trataremos en el futuro. Uf, te estoy Qué apuntando ganas me cada tiene. cosa. No, de verdad, de verdad. Qué ganas me tiene este hombre. Yo no sé qué le he hecho, pero bueno. A ver, puede que yo cuide lo de que yo cobre y me gane la vida con esto y él no. Pero bueno, cada Yo uno es que no, tiene no veo un puto duro, pero bueno, aquí me tienes esclavizado. Luego hablamos de comunidad y esas cosas. Sí, sí, después repartimos cuentas, no te preocupes. Bien, dejando atrás el eterno tema de la reforma protestante, ¿qué te parece si nos introducimos en la modernidad? Y a mí me interesaría mucho aquellos autores y aquellas ideas que rompen, no definitivamente, pero empiezan a romper lo que es ese monolito cristiano, que no es un monolito, todo lo que tú quieras, pero bueno, es un monolito de los principales dogmas del cristianismo y que abre el paso desde el Renacimiento hasta hasta la modernidad, hasta lo que será, yo creo que se podría fichar en Kant y demás, cómo empiezan a romper con esa idea de cristiandad y esos dogmas, si te parece. Yo en Kant, si bien he dicho que antes he vivido un proceso de desencantamiento con los autores anteriores, con él puede que sea con el que menos lo he vivido, porque su idea de lo típico de la mayoría de edad intelectual y todo eso,
para mí yo creo que eso es fundamental. En el momento en el que tú te separas de esa tutoría intelectual y moral, ética, etcétera, etcétera, de un ente superior, que en este caso, desde mi perspectiva, sería el ente creador, el ente religioso, llámese Dios, Jesucristo, Buda, etcétera, etcétera. Para Maradona. mí eso es Maradona, por ejemplo, Fernando Alonso. En ese caso, Estamos hablando de Dios, por favor. Compórtate. Va. en ese caso, para mí es fundamental, Fernando Alonso. porque sí, Ah, sí, perdón. no, yo ya me desentiendo de la filosofía moderna y kantiana, ya hablo ya de Fernando Alonso. No, fuera coña, ya haremos un programa de Alonso. Que cuando esta gente se separa de la tutoría intelectual, es un punto, o sea, fundamental para la vida de cualquier individuo, pero individuo dentro de la sociedad. Yo no, cuando hablo de individuo no hablo como persona de la no sociedad de la que hablaba la infame Thatcher. Es crucial en la vida de esa persona, porque en el momento en el que se separa de ese deber moral, comienza a percibir la realidad de otro mundo, o sea, de otra forma totalmente distinta. Vive en otro mundo aparte. Hay gente que lo consigue a una temprana edad, hay gente que lo consigue en su periodo de madurez y hay gente que lo consigue. Y otras ya se me apura que no sabe ni que existe. Entonces, no podemos hablar de que lo consiga o no, porque ni siquiera lo ha intentado. Entonces, aunque me separen no poquitos años y no poquitas ideas del pensamiento kantiano, para mí esto es fundamental desde una perspectiva materialista, cuando hablamos de la emancipación de la clase, etcétera, etcétera. Porque la principal para mí, aparte de la emancipación de las condiciones económicas, es la emancipación del ideario o la emancipación de la idea, mejor dicho, de la cultura, aculturación en la que vive, para ser consciente del mundo en el mundo que le rodea y cómo actuar sobre él para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, eso para mí lo sigo teniendo a rajatabla. Sí, sí, sí. Para Kant es realmente fundamental. Si te parece, tocamos un poquito los que son unos pequeños antecedentes a lo que es Kant y después ya nos metemos a tope con Kant y Hegel. Yo aquí quería citar a un filósofo que a mí me parece fundamental, pero que está como tapado, como olvidado. No como Fernando Alonso, que está sobrevalorado. Bien, después de esto, este filósofo es Spinoza. Para mí, Spinoza, De los Monteros. hay. ¿Cómo? ¿Cómo? De los Monteros. Ah, no, no, no. Que por No, no, cierto, no, no. Espinosa de los Monteros era Bueno, bueno, el, bueno, bueno, bueno. el embajador en la Alemania Sí. nazi durante la dictadura Sí, franquista. en general. Yo ahí lo dejo. Yo ahí Sí. lo dejo. Sí, sí, Ahí sí, sí. queda. La Con lo de famosa, Fernando la famosa Alonso y foto en Espinosa de los general. Monteros. Yo ahí lo dejo. Bien, precisamente volviendo. Spinoza, a mí lo que me fascina de Spinoza es precisamente está olvidado. Y yo he tratado de desbozar una explicación de por qué está olvidado. Y tú ya me lo comentarás. Spinoza lo que plantea básicamente es el principio de la idea del racionalismo, ¿no? ¿Y por qué precisamente está olvidado? Porque es el primer racionalista, pero al mismo tiempo el que no se distancia de esa idea de miurgo primigenio, de principio generador, ¿no? Bueno, si nos remontamos a lo que hemos hablado al principio, de que no consigue romper totalmente con lo que es el paso del mito logos, ya que esto lo desarrollamos posteriormente, pero para mí el racionalismo es eso, ¿no? Cuando tú independizas la razón, tú crías la razón. No, no es que te bases en la realidad, sino te basas en la percepción de tu realidad, ¿no? Y yo creo que cuando se habla de razón, y de razón autónoma sobre todo, lo que se habla es eso, de un ente abstracto que tú creas y al que tú modelas según tu parecer. Entonces yo creo que, valga la redundancia, es más racional que la idea de Dios, pero aún así sigue viviendo mucho de esa idea de principio primigenio. Y por ejemplo, cuando tú lees a Marx y demás, ellos critican fuertemente esa idea de origen primigenio, ¿no? De mano creadora que lo toca todo. Lo toca todo, eso es razón, y después es materialismo, ¿no? Yo creo que todo tiene un principio probablemente original y que no existe realmente ese principio. Y ya estamos otra vez en la noción del río, de movimiento tal, no vamos a volver atrás, no vamos a No, volver a hablar de no, Fernando Alonso, nunca. Bueno, eso pero sí, pero... No, a ver, yo creo que ¿qué, uno qué te, qué de... te parece esta Yo creo que uno, interpretación? yo creo que uno de los problemas o de los síntomas que padeció en su momento la filosofía moderna, cuando surge todo el tema del razonamiento y demás,
es que trata de cambiar un modelo idealista, puramente idealista de toda la herencia grecolatina, tanto la clásica como la medieval, bueno, a un sistema de valores, un sistema ético que se la trata de dar en la forma de, no de materialista, pero sí, como tú bien dices, de Sí, de racionalizar. retrotraerse, Sí, es de racionalizar, está claro. racionalizar los primeros pasos del raciocinio del ser humano, pero al final, luego ya en su cumbre o en su mayor éxtasis con la ilustración, llegan a elevarlo a una categoría casi celestial, como la razón, como ese ente creador de ideas o Claro. ese ente creador de civilización, que luego ya derivará en todo lo que todos tenemos en la cabeza, de cuando va a llevar la civilización a otras partes del mundo, porque tú eres el portador de la verdad, el portador de lo óptimo, del progreso, del crecimiento. Y cuando eso lo compara en el contexto europeo, norteafricano, en contexto americano, mejor dicho, pues entonces da lugar a una serie de contradicciones o de choque de civilizaciones, como algunos llaman, pues bastante, digamos, contundentes. Entonces, por eso creo que la filosofía moderna trató de ligarse de lo abstracto, de la idea, a través del raciocinio, de la razón, de confrontar la razón frente a la fe, pero que en sus últimos estertores, con el siglo de las luces, que tiene más sombras que luces, pero bueno, con la ilustración, lo que termina es cambiando un ente creador que se llama Dios por otro que es razón. Entonces, digamos que es como una revolución, pero en el sentido puro de la palabra, revolución cuando termina de dar una vuelta a un mismo mecanismo para terminar, para que el punto B sea El el mismo punto punto, A, sí. o sea, para que el punto final sea el mismo punto, que es lo que pasó también con la Revolución Francesa, que es el mayor ejemplo de ese cumbre de la Ilustración, ¿vale? Cambiamos a un rey, pero terminamos con un emperador, o sea, que como digamos que ese es para Preci- mí el concepto de revolución en el sentido ilustrado o en el sentido del uso de la bueno, razón humana. tal cual, es que yo no lo podía explicar mejor, lo explicaría con acento gallego y metiendo algún chiste malo por el Ah, medio, entonces mucho de la misma mejor, parte. mucho mejor. Gracias, Frank. Yo valoro ese. Pero precisamente, y me voy a dar autobombo otra vez, yo eso es de lo que parto cuando critico la teoría de los totalitarismos, cuando planteo el concepto de jacobinismo, y incluso, aquí es un tema que nos queda muy luego, ¿no? Pero cuando el fascismo y demás habla de revolución, realmente se refiere a esa revolución, ¿no? Y su revolución ha sido agotada, la revolución burguesa ha sido agotada, llega a un cierto punto en que se agota, ¿no? Entonces seguir en esa reminiscencia, pues, y que curiosamente el propio fascismo parte de la idea racional de bueno, se traza Conte, Saint-Simon y Proudhon, pero realmente después acaba abogando por el racionalismo vinculado a Nietzsche, vinculado a lo que, bueno, Ortega y Gasset, Spengler y demás. Pero bueno, eso ya es un tema que trataremos en el futuro, porque es un tema que a Y, mí me no, no, fascina, claro, pero porque ya si te parece por cerrar el tema de la filosofía moderna o ilustrada, la revolución siempre ha sido la hija bastarda de la reforma, porque digamos que cuando la reforma fracasa, la respuesta inmediata es la revolución. Entonces, digamos, el proceso ilustrado que nos lleva a cambiar ese integrador de Dios por el de razón, cuando se aplica en la política, con ese despotismo ilustrado, de todo para el pueblo, presión del pueblo, etcétera, etcétera, no vamos a caer aquí en tópicos absurdos, porque eso, hablar de despotismo ilustrado ya es una contradicción en sí, pero bueno, no claro, vamos a claro, meternos claro, ahí, claro. lleva a que ese intento de reforma, cuando tú hablas del bienestar social o de la felicidad, pero que no es felicidad de, ay, qué bien estoy, sino del mantenimiento del orden social, eso tiene unas cotas materiales. Tú no puedes llevar la reforma en el sentido económico, político, cultural o incluso de la higiene, que es una de las políticas higienistas más fuertes, pues empieza en el siglo XVIII y se desarrolla en el XIX, eso tiene un punto, te guste o no te guste. En el momento en el que se sobrepase ese punto de la reforma, porque la reforma hay momentos en los que no da más de sí, tienes que plantear una revolución ya sea en el sentido del ordenamiento de las clases, de reestructurarla, de cambiar una nobleza por una burguesía, de cambiar un proletariado por un, no sé, un directorio proletario, en fin, de distintas índoles que hemos tenido a lo largo de la historia, o simplemente fracasa y colapsa el sistema moderno, que es lo que siempre se ha planteado con el paradigma de la Revolución Francesa. Entonces la reforma fracasa y nace la revolución,
pero en el sentido de revolución de la vuelta a una vuelta de tuerca con nuevas condiciones materiales, con nuevas condiciones sociales, una sociedad de clase ya no estamental, pero el ordenamiento de la misma sigue siendo, pues bueno, pues una sociedad de clase. No varía. Se ha producido erosión, pero en la cúspide. Sí, eso yo creo que ahí has metido algún tema de lo que es la crítica postmoderna de la Ilustración. En general estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, aún así es un tema que no nos meteremos. Y ahora quería cerrar este apartado con la importancia que tú has dicho de Kant. Hablar un poco de Descartes, lo que tal, pero bueno, no va a dar tiempo, en otra ocasión lo hacemos. Kant lo que precisamente hace es la eterna disyuntiva entre empirismo y racionalismo. Él trata de como quien dice, llegar a un término medio, ¿no? Y esto precisamente es lo que nos lleva a Hegel, ¿no? Que Hegel, tal como dice Marx, es la representación de lo más lejos que puede llegar la burguesía, ¿no? Que es al descubrir la dialéctica, pero de un modo idealista. Lo que hace Marx es cogerla y pasar al idealismo, convertirlo realmente en una herramienta para conocer la realidad, porque lo lleva al mundo real, no simplemente al de las ideas. A Entonces, mí no eso, sé si... a mí eso es lo que más me fascina de Marx, porque parte de un posicionamiento idealista para crear un sistema materialista dialéctico histórico para criticar precisamente de dónde viene, que es de la propia dialéctica hegeliana. O sea, que me parece asombroso. Claro, sí, 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 claro. Por ejemplo, lo que él hace en la ideología alemana es criticar todos esos que siguen bajo el paradigma de Hegel y que lo que tú haces cuando sigues un paradigma, esto lo podemos aplicar a la historiografía, cuando tú coges un paradigma que está agotado y lo sigues explotando, lo sigues explotando, lo sigues explotando, lo que acabas generando es una idiotez, algo sin sentido, ¿no? Que bueno, esto también nos podría remontar a la idea de Una endogamia, o sea, acaba muriendo. sofismo, incluso nos puede remontar a la idea de sofismo, la retórica por la retórica e incluso lo que en la política actual, ¿no? Lo que era inicialmente una confrontación política real que de intereses contrapuestos se acaba convirtiendo en la simulación de esa confrontación, pero es una simulación y realmente solo importa el lucro y la decisión real no se toma en ese ámbito. Pero bueno, aún así, yo lo admito, ¿no? Esto soy culpable no solo en el odio hacia Fernando Alonso, sino que yo Kant lo tengo muy pendiente, ¿no? Nunca he podido acceder a obras suyas y tal, entonces si nos puedes introducir un poquito a lo que es un poquito Kant para que la gente lo tenga un poquito más claro y después ya lo dejamos. Repite porque tengo la conexión a internet como el culo con la lluvia y Sí, eso. creo que se ha trabado un Se me ha cortado. poco. Sí, 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 dime, dime. si nos podías introducir un poquito lo que es el pensamiento general de Kant, lo que son las novedades y lo que tú entiendes. Vale, vale. No, yo lo he comentado antes. Para mí, lo fundamental de Kant es la emancipación del pensamiento, pero evidentemente siendo conocedor del posicionamiento desde que lo hace, a servicio de quién está y todo eso. No va a plantear aquí nada revolucionario que se pueda aplicar a nuestros días, porque evidentemente es un contexto totalmente distinto. Ahora bien, si partimos de esa emancipación del pensamiento, pues puede ser utilizada más adelante, como el ejemplo que yo he puesto, para contrarrestar lo que Marx hizo en su día, que es partir desde un posicionamiento idealista para acabar en una estructura materialista, dialéctica, que reniegue de donde nace. Entonces, es como un arma de doble filo para mí, el pensamiento de Kant. Eh, También hablaba de la creación de lo que muchos la han querido relacionar con la Sociedad de Naciones, que es la creación de un ente que abogue por la paz. De hecho, uno de sus últimos escritos habla eso de una universalidad pacífica, puesto que así y solo así sería capaz de desarrollarse un pensamiento racional, puro, ético, y no en condiciones bélicas, viniendo del siglo XVIII, que es el Claro, casus belli como por excelencia, que no hay años sin conflicto. Entonces, eso para Kant le choca bastante. No, en unas condiciones de guerra no se puede generar ningún tipo de pensamiento por y para el bienestar de la sociedad, puesto que sé, que no da pie a las condiciones materiales o todo el esfuerzo de una casa real se va a destinar para la guerra y no para la producción cultural. Entonces, cuando eso se consigue estabilizar,
a partir de ese momento es desde donde surge todo este pensamiento de Kant, que para mí, como digo, lo principal es esa emancipación del pensamiento que desde nuestra perspectiva puede ser utilizada de otra forma totalmente opuesta a lo que él defendía, que era la emancipación, pues, del pensamiento del realismo aristotélico y toda esta escolástica, viene también de la mano del giro copernicano. Entonces es, digamos, un cambio, un primer paso para lo que vino después, como puede ser Hegel y Marx desde nuestra recesión de este pensamiento. Sí, sí, toca Kant, realmente interesante, ¿no? Y bueno, que Marx siempre citaba que Diderot era uno de los que se había acercado más a lo que es el materialismo. Yo también tengo muy pendiente de Diderot, porque también no sé si lo he hecho especialmente porque si sigues los pasos a lo mejor llegas a cierto señor de banco barba, pero bueno, aún así lo cito por si a la gente le puede interesar. Bien, Diderot, se me ha vuelto a sí, cortar, yo tengo internet Diderot, del cara. Diderot, Vale, vale. sí. ¿Lo tiene en un altar? No, ¿lo tiene en un altar o lo tiene A Diderot. crucificado? Sí. A Diderot no lo he podido ni consultar ni leer. Sí que conozco eso, la posición de Marx al respecto, pero sí que no porque, No, vale, digo, igual ya he puesto aquí a crucificar a estos tíos, ya me tienen aquí a la expectativa de por dónde me sale, ¿no? Yo me tienen sorprendido. Gracias, Fran, tú también. Cada día me sorprendes. Me sorprendes. A ver, yo ya sabía que este tío controlaba de estas cosas. Vale, llevamos ya 1 hora y 10. No sé si te parece si lo introducimos un poquito de lo que es el materialismo e idealismo y luego o grabamos bien otra parte de filosofía actual o bien lo dejamos y... Yo te propongo, o sea, sí que una breve introducción de cara al siguiente vídeo, puesto que es como, bueno, todo el mundo lo sabe, es un cambio totalmente radical en el pensamiento de la humanidad y para mí merece un vídeo aparte, la verdad. Claro, precisamente, porque yo creo que lo que es a partir del descubrimiento del Porque como materialismo, nos la pongamos a hablar dialéctica... ahora de materialismo y de dialéctica, nos tenemos aquí 2, 3, 4 horas más y no es cuestión Sí, tampoco. sí, yo creo que sí, que por hoy ha llegado bien de filosofía, ¿no? Esperamos que haya sido ameno, que haya sido interesante. Si os gusta este formato, pues comentárnoslo, porque yo creo que sí que hace falta a lo mejor gente que se dedique eso, ¿no? A divagar, a lo mejor estamos divagando y no tiene ningún sentido lo que decimos, ¿no? Pero por lo menos que se atreva un poco a tocar estos temas que siempre eso, están ahí relegados como si fuera solo para especialistas, para gente que se ha leído todos estos autores y no sabe de ese ámbito. Entonces, bueno, nosotros tratamos de aportar un poquito lo que es nuestra visión del mismo. Yo nada más que yo lo mismo, suscribo las palabras de Martí, si alguien se quiere manifestar, que hable ahora o calle para siempre. Y como hemos hecho al principio del vídeo, pues bueno, si cualquier persona que tenga algún comentario, pues lo leemos al principio. Si es aportando una idea diciendo, oye, pues tú no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, pues dínoslo, lo apuntamos y en el siguiente vídeo pues te acribillamos, básicamente. No, y nada, básicamente eso, que la idea es eso, que la buena gente que nos vea, que sea de forma activa y que comparta sus ideas con nosotros en los comentarios, tanto si es para estar a favor, en contra o para proponer algunos temas. Así que nada más. Perfecto. Yo no lo habría explicado mejor. Bien, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. En el siguiente, no sabemos si es el siguiente de Hijos de Clio o la siguiente de esta serie de filosofía que queremos hacer, pero bueno, trataremos lo que es las ideas filosóficas a grandes rasgos, que es desde Marx hasta un poco la actualidad. No nos meteremos en mi profundidad porque eso sería incluso otro vídeo. Entonces, por lo menos ya tenemos planteados esos 3 vídeos y creo que es suficiente. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.